Marcos, vamos a saludar a un querido amigo, vamos a preguntarle lo primero de todo, cómo anda, cómo transita esta cuarentena. Me parece que de una manera prolífica, porque ha sacado un nuevo libro. Si te digo esto, ¿de quién te estoy hablando? Sí, del entrerriano, más mentado. El doctor Pedro Luis Barcia. Doctor, ¿cómo está usted? Buen día. Buenos días, saludo a Marcos y a la desenmarcada. Un placer. Usted no entra en Marco nunca, mija, ¿eh? No puedo. Pero es mejor. Mi geografía se sale. Que Marco, porque aquello que decía Ortega y Gasset en la meditación del Marco, hay marcos tan atractivos que uno se olvida de la tela. Por eso es que los japoneses hacen cuadros sin marco, porque de alguna manera la belleza del cuadro se sigue extendiendo a lo largo de la pared. Claro. No está enmarcada. Y a usted el problema que tiene es que ese hombre al lado suyo trata siempre de ponerle límites. Es un surrecta. Y hace bien, si no yo me saldría de situación. En otro elemento, el problema del marco es cuando uno no ve la puerta. El otro. Yo le digo a mi mujer que siempre que voy a pasar está parada en el marco de la puerta. ¿Vos tenés vocación del cuadro? Le digo. Seguramente Peter Fox lo sabía. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Simplemente que el doctor Barcia ha hecho en toda esta cuarentena un nuevo libro sobre un poco la historia, me parece, de su vida y la narrativa policial, y además su trabajo, porque usted descubrió cuáles fueron los primeros en Argentina, ya por el 1870 y pico, 77, 78, en, avanzar sobre el género policial. ¿Es así, doctor? Sí, ocurre que ya en el año 89, muy tempranamente para lo que soy yo, publiqué en la Universidad del Sur un descubrimiento que me parecía significativo, que es las dos primeras obras policiales argentinas, dos novelas, que son las primeras en lengua española. No es moco de pavo el descubrimiento, y son de autoría de Luis Varela, un jurisconsulto famosísimo de la generación del 80, que tenía a su vez con el seudónimo de Raúl Valeix, la afición de escribir novelas. Estas dos novelas son las iniciales del género policial en la Argentina. Por eso me decidí ahora a retomarla, porque me encuentro que todo el mundo está usando ese artículo y no me citan. Entonces, se han olvidado un poco del laburo que consiste en encontrar un detalle de estos, una obra de estas, y además el trabajo que yo publiqué entonces era muy documentado. Entonces, ¿qué decidí? Empecé a armar el libro sobre, a partir de este artículo, que es la base del descubrimiento de las fuentes de la literatura policial. Tanto es así que cuando lo conocieron Laforgue y Rivera, que tienen uno de los mejores títulos, Asesinos de Papel, de los mejores títulos de estudio de literatura narrativa, le dedicaron como 7 páginas porque era todo un descubrimiento. Entonces, motivado por esto, porque siempre el amor propio a uno lo motiva a ir más allá, aún peligrosamente, empecé a bajar las cajas de mi altillo, porque tengo como 50 cajas. Yo trabajo así, no sé si les interesa. Sí, claro que sí. Tengo una atención determinada, por ejemplo, el puerto de Rosario, ¿no? Cómo fue administrado, si hubo alguna mujer a cargo, etcétera. Bueno, todo esto. Entonces, voy poniendo en esa caja todo el material que voy encontrando, rebusco y reviso, fotocopio y pongo, y cuando tengo tiempo tomo la caja, la abro y empiezo a armar el libro. Es así que me han quedado 50 libros potenciales, no exagero lo que estoy diciendo, y se lo estoy regalando a un alumno mío, discípulo mío, que es doctor en letras, porque ya no voy a hacer. Me quedé nada más que con 10 libros para los pocos años que me queden de vida. Entonces, bajo y me encuentro con que tengo un montón de material desconocido sobre policial. Por ejemplo, un libro de 1908 que no está publicado en libros, sino que se publicaba en una revistita llamada Papel y Tinta, la revista chiquita, más chiquita que Caras y Careta, y de mucho menos hojas, por supuesto, se publicaba por entregas, ¿no? El autor, Félix de Zavalía, le llamó a estos 10 años de pesquisa en la República Argentina, 1908. ¿Por qué es importante este libro?
que no estaba... Usted citaba el puerto 3 años después que... Doctor, usted citaba el puerto de Rosario 3 años después que se hiciese la piedra fundamental en 1905. Ah, no me diga. Bueno, yo ya aludía que usted anduvo metido. Ya, me sentí aludida. Toca música y baila sola. Está bien. Bueno, volviendo a lo que decía. Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor, 1908. Mira, 1908. Entonces, ¿qué ocurre? Lo curioso de este libro es que el investigador, así como en el primero, los dos primeros que descubrí de 1877, como usted decía, el investigador es un francés que está en París y que reside muy siguiendo la costumbre de la dependencia de Francia, ¿cierto? Aunque tiene un ayudante llamado Catriel, con lo cual pone una pata en la Argentina, con el indígena al lado. Lo curioso en 1908 que esto es un investigador que anda por toda la provincia de Buenos Aires, es decir, radicaliza la narrativa argentina y va por ranchos, por Peguajó, haciendo sus investigaciones. Hay capítulos muy interesantes, ¿no? Eso es un adelanto interesante. Después descubro otro autor menos válido que que es Alberto de Lepiane, que era un policía retirado, que resulta que lee en La Nación el elogio de Sherlock Holmes, y La Nación en esa época, en aquella colección chiquita de libritos de tapa dura que se iban integrando en una biblioteca que usted compraba aparte, claro, de madera, sí. La Biblioteca de La Nación, que ilustró a toda una generación argentina, había publicado la totalidad de la obra de Sherlock Holmes, ¿no? Es decir, del autor inglés. Sí. Y entonces se sintió tocado y dijo, pero es posible que nosotros no tengamos una obra así. Y La Nación había señalado que no había ningún autor argentino que se ocupara del caso propio. Entonces que había sido investigador, escribió Memorias de un detective, primera vez que se usa la palabra detective en la Argentina, que es de origen inglés, y desarrolla 5 casos. El mejor de todos es el primero, el resto son muy flojos. Quiso competir con el autor de Sherlock Holmes y no le dio el cuero, pero interesante como preludio. Después viene el estudio de otras, digamos, una cronología de la narrativa, y aporta un capítulo dedicado al padre Castellani. El cura Castellani era un hombre muy interesante, de diversos intereses y demás, y se dedicó a la policial. Y en la policial publica un libro en 1941 llamado Las 9 muertes del padre Metri. El padre Metri es un hombre nacido en la provincia de Santa Fe, es decir, perdón, que actuó en la provincia de Santa Fe, vamos a su provincia. Sí. Era un italiano que había fundado una especie de reducción para indios allí, en el final del siglo XIX, que luchó para que Roca le diera protección a los indios y evitara el abuso del jefe militar de la zona. Muy interesante esta figura del padre Metri. Entonces Castellani, que es un jesuita muy particular, como ustedes saben, lo echaron de la orden y demás, bueno, escribe estos episodios interesantísimos, contextuados en esa época, pero escribe un libro comprometido, porque es el primer policial comprometido de la Argentina, porque está denunciando el abuso político-militar de los conservadores que habían barrido con el padre de Castellani, que era militar, lo mataron, era periodista militar, radical, quiero decir. Entonces, es una denuncia de todo un momento histórico en la región de Reconquista, el Chaco Reconquista, el Chaco santafesino, ¿cierto? Y ahí en Jerónimo del Rey, que es un arroyito que hay, que desemboca Jerónimo en el Rito Rey, que desemboca después en el Río Mayor, al lado de la provincia de ustedes, este hombre instala, digamos, una preocupación de defensa de la cristianización del indio y de la humanización del indio frente al jefe militar, que era abusivamente despreciativo. Al final se produce un malón, un capítulo tremendo, un malón contra el jefe militar, y el arbora la cabeza en una lanza, y el pobre cura ve que se viene abajo todo. ¿Por qué digo todo esto?
Porque en 1941 los estudiosos de la literatura policial argentina señalan que se publica también un libro de Borges, es decir, de Borges y Bioy, llamado 6 problemas para Isidro Parodi. Isidro Parodi es un preso que toma mate en un matecito de loza azul y está en la calabozo 272 y le llevan los problemas y él los resuelve en la cárcel. Esto es el extremo de una situación que comienza con la fundación de la literatura policial de un investigador que no se mueve. El primer investigador de la literatura policial, el fundador del género, que es Edgar Poe, ¿cierto?, es un Monsieur Dupin, un francés, racionalista y demás, que no se mueve para investigar, se sienta en un sillón, apaga la luz, prende un habano y resuelve los casos de esa manera. Esto después es tomado como un tour de force, hay que meter un poquito de francés, siempre que uno no sabe, pero páginas rosadas de la luz. Suena lindo. Entonces, ¿qué hace? Empiezan todos los autores a cada vez a extremar. Después era un viejo que estaba en un rincón, un viejo paralítico que estaba en un rincón y resolvía los casos. Después, Max Carros, un detective ciego. Y Borges y Bioy inventan Isidro Parodi, que es un peluquero, ex peluquero, ¿cierto? Había un peluquero en mi pueblo, hago un charquito, que te cortaba el pelo y después te preguntaba, ¿ha sido más largo, Barcia? Y te dejaba pelado. Volviendo a lo que decía, es un juego el libro. Entonces yo lo que contrasto es 2 libros del año 1941, ¿no? Que un hombre como Rodolfo Walsh, que fue el primero que procuró historiar la literatura policial y que escribió buenos policiales, dice que con estos 2 libros es que arranca la literatura policial argentina, pero muy diferentes. Uno es un libro que es un juguete, es un juego, el de Borges, y el del cura Castellani, que es una muestra clara de compromiso. Y yo cierro todo el estudio señalando de qué manera cuando Borges, Sábato y Castellani son invitados por Videla a un almuerzo, en tanto Borges y Sábato hablaban de cosas intelectuales, el cura Castellani, que era muy impertinente, pertinentemente, le pidió por la vida de un alumno de él, ¿cierto?, que lo tenían desaparecido. Esto indica que el cura sella el compromiso con la realidad frente a Borges, que jugueteaba con ella, ¿no? Claro, claro. Bueno, y después vino otro capitulito más, pero son secundarios. Doctor, estos libros, ¿es en el formato de la web? No, el libro sale impreso. Lo que pasa es que a mí me pasaron primero el PDF con la prohibición que lo difunda. ¿Por qué? Porque sería el 11º, dijera Alfonso X, el libro número 11 mío que sube a Amazon. Y Amazon le impide que se difunda. Por eso a los amigos como usted no le puedo mandar el libro. Inclusive por higiene mental no se lo mando. Claro, pero por supuesto, pero además no hay placer mayor que ir a una librería. La protejo para no leer todo eso a esa... son 400 páginas. Pero ahora estoy en otro librito, que ya lo entregué. ¿No? Yo veo que la gente llora con la pandemia, es cierto que todo esto se da. Pero hay psicologías y posiciones y situaciones diferentes en la vida. A mí lo que me ha dado la pandemia en esta reclusión es el rescate del Altillo. Claro. Entonces, ¿qué encuentro en el Altillo? Encuentro un libro inédito de Juan Alfonso Carrizo, el famoso investigador del folclore argentino, que es el mayor recuperador de cantares en lengua española, 23.000 cantares de rancho en Tapera, iba por todos los pueblos recogiendo el viejo, le daba, interrúmpame cuando quieran, le daba 10 guitas al coplero que empezaba una copla, y si él decía los 2 primeros versos, y si él no sabía los otros 2, le daba 10 centavos, y si sabía una glosa le daba 1 peso. Bueno, juntó 23.000 cantares que son el rescate de la poesía tradicional argentina, y fue dejando al lado todos los cantares soeces, los cantares gruesos, los cantares non santos, ¿no? Pero quería publicarlo en una edición pequeña destinada a los investigadores, porque la gente del pueblo habitualmente lo toma esto con ludibrio y chacota, ¿no? Y subumbilicalmente. Entonces, ese libro quedó inédito. Me lo entrega a mí un sobrino de Castellani, precisamente, que tenía una editorial, me dice, haga lo que quiera con él. Pues me puse
a transcribirlo, y es el cancionero tabernario del noroeste argentino. Es el primer cancionero tabernario en el sentido de que contiene poemas, digamos, de corte escatológico, como dicen, ¿no? Para decirlo en falso griego, y con guasadas de primera, pero a veces con una habilidad y un ingenio único. Doctor, pero ¿esto escatológico para aquella época lo era, o comparado con el lenguaje cotidiano y mediático de hoy? Ah, por supuesto, aquello es de primera comunión. Aunque hay algunos guasones, ¿no? Sí. Yo dudé mucho antes de publicarlo, porque la gente me decía, mirá que vas a pedir, mi hija misma, me dije a Maricruz, con la cual publicamos ahora un libro juntos, me dice, vas a quedar con un vejete libidinoso. Entonces, eso no hay riesgo, porque yo ni me acuerdo de la que era eso. Pero bueno, volviendo a lo que decía, mi preocupación era tomarlo o no. Cuando yo me pongo a analizar, digo, si en los léxicos que nosotros armamos en la academia ponemos todas las puteadas y demás que corresponden a la lengua, ¿por qué no vamos a hacer un cancionero que es parte del pueblo? El viejo, en ese sentido, entendía que era respetable. Por eso dice Luis Franco, en las cuatro coplas en los cuatro versos de la copla, como los cuatro cavidades del corazón, caben todos los sentimientos y las pasiones. Es decir, caben las delicadezas sentimentales y las otras porquerías. Claro. Doctor... le cuento una cosita. En el momento que, y con esto le quito más tiempo, en el momento que yo voy a poner la palabra pene con sus sinónimos en el diccionario de argentinismo, allá por 2005 o 6, estaba en la comisión Alicia Jurado, que era una mujer espléndida. Claro, sí, la he mujer conocido. Espléndida, inteligentísima, pero muy de clase social especial, ¿no? Entonces, cuando yo le presento 11 sinónimos de pene, Alicia me mira y me dice, pero Barcia, ¿con quién alterna y frecuenta usted? Bueno, ¿y le pudo contestar? Sí. ¿Y? Con el diccionario, seguramente. Voy a contestar, porque yo me manejaba en el suburbio del idioma y ya se manejaba en los niveles más altos. Ay, qué hermoso. Doctor, qué lindo. Es una mujer espléndida, hacer una fotografía de ella por aquí hice mucho, ¿no? Muy Barrio Norte, pero al mismo tiempo de una inteligencia excepcional. Llegaba a la tilinguería de Silvina Ocampo, que decía, si viene el comunismo yo me voy a la estancia. Claro. Doctor, la última pregunta. ¿Tiene tiempo para leer algo en medio de esto? ¿Nos recomienda, como siempre, le pido algo? Más allá de esto. ¿Hola? Sí, perdón. Le digo, si en el medio de todo este trabajo tiene tiempo para leer algo y nos recomienda algo. Mire, yo en este momento estoy releyendo más que nada. No he encontrado un par de libros que se han recomendado en los diarios como importantes, pero en este momento lo que yo estoy leyendo es El fin de la educación de Neil Postman, que es un libro viejo, pero sorprendentemente con un montón de ideas interesantes, que a uno lo revitalizan, y sobre todo es un norteamericano que advierte el riesgo de la educación digital absoluta, de la cual están de vuelta tantos que antes la predicaron cuando vieron lo que se produce con una educación digital absoluta, la limitación, la falta de sentido del diálogo con la gente, en fin, todo esto que es un empobrecimiento notable, ¿no? ¿Podríamos decir que la educación digital absoluta empobrece? Sí, en realidad yo no entiendo al ministro de Educación. Yo creo que el ministro de Educación perdió una gran posibilidad, una gran oportunidad de plantarse frente al presidente y decir, reiterar lo que había dicho. Lamentablemente flaqueó. Bajó la guardia cuando el otro quiso cambiarle el juego, porque él se había plantado muy bien, había estado antes en la academia nuestra, se había plantado muy bien diciendo que la presencialidad era fundamental, sobre todo en los primeros niveles, ¿no? Eso es la formación del chico en primaria y en inicial es fundamental. Se había plantado muy bien, y cuando Alberto cambió, como la rosa de los vientos cambia con facilidad hacia otro lado, él se plegó. Ahí yo le perdí el respeto. Doctor, lo último. Y quiero decirle una cosa antes que me diga, he comprado un paraguas grande.
por la lluvia de vacunas que la ministra de Salud anunció. Bueno, téngalo a mano. Escúcheme una cosita, ahora viene la parte cholula para despedirlo. Usted sabe que acá tiene un admirador, pero tremendo, escucha los libros, los compra, los busca, que es mi consuegro, que además cumple años, y quiero hacerle un regalo barato, para mí, no para usted. Mándele un gran abrazo al doctor Juan Domingo Sánchez Juy. No, es coqueto, no sé, tiene más de 60. Bueno, yo creo que tiene que regalarle 2 obras mías. Mire si soy asqueroso, ¿no? El diccionario fraseológico argentino. Sí. Porque se va a encontrar con la explicación de ñanga pichanga, anda Cantalia Gardel. Y con el refranero de uso argentino, que también es autoría mía, es del año 2010, y que se encuentra en la mesa de saldo porque nadie los compra. Voy a quedar bien y barato. Doctor, un placer, muchas gracias, un beso enorme a Susi, CD, en su CD de tango. Bueno, muchas gracias. No sabe las ganas que tenemos este año. Teníamos listo Última vez los dejo hablar, ¿No vio? Este año teníamos listo todo un repertorio de Piazzolla por sus 100 años y bueno, lo tenemos allí. Estamos esperando poder compartirlo. ¿Y lo difunden por radio ustedes o tienen cosita usted para hacerlo? Y nos da cosa difundir lo nuestro. Por ahí alguna cosita hacemos, pero nada más. Sí. Doctor, un abrazo grande, gracias. Gracias, que siga bien. A usted, gracias. Un abrazo. El doctor Pedro Luis Barcia. Me imagino ese discípulo que recibe todo ese material, ¿no? 10 libros de cajas del doctor Barcia para ser estudiados, armados. Ir delegando, claro, para que todo eso no quede ahora, en un altillo, ¿no? Sí, pero yo no le creo que con 10, no terminó uno, ya tiene terminado otro, no le va a alcanzar, se va a arrepentir.